Pues me presento yo mismo. Esa buena. Yo soy mi mejor amigo y os doy las gracias a todos por estar aquí. Da la luz, por favor. Como os estaba diciendo, que os doy las gracias a todos por acompañarnos en este día, por compartir pues esta tarde, que estoy seguro de que a todos nos va a interesar, pero fundamentalmente porque habéis dedicado un tiempo que podríais estar en otro sitio, vais a estar aquí, pero os prometo que os va a gustar y que, por supuesto, que el tiempo que vais a dedicar lo vais a aprovechar. Bueno, pues vamos a comenzar entonces la introducción al fenómeno paranormal. Me imagino que todos sabréis prácticamente lo que es el fenómeno paranormal, ¿no? Todas aquellas cosas que suceden, que no son normales y que ha habido varias opiniones al respecto de que por qué surgen, por qué se han llevado a cabo, por qué se comentan cosas, aunque hay personas que siempre dicen que nadie ha venido para contarlo, lo cual eso no es cierto. No es cierto porque a través de la mediunidad pues se manifiestan los espíritus de una manera que nos transmiten pues sus datos personales, nos transmiten pues fechas, cosas concretas que sirven precisamente para identificar a aquellos espíritus que se manifiestan. Bueno, el estudio nos revela, evidentemente, el estudio de la doctrina espírita, que los espíritus de aquellos que han vivido, ¿quieres apagar, por favor?, constituyen el mundo invisible, es decir, aquellos seres que han estado viviendo con nosotros o que han vivido ya en otra época, pues lógicamente son aquellos que pueblan el espacio, y nosotros, el mundo físico, el mundo material, se encuentra dentro del mundo espiritual. Y de aquí resulta que desde que lógicamente existen hombres, pues existen espíritus, y que si estos tienen el poder de manifestarse, como muchos de vosotros habéis apreciado, pues resulta que han debido hacerlo en todas las épocas y lo han debido hacer también en todos los tiempos. Y así, de esta forma, pues lo patentiza la historia y las religiones pues de todos los pueblos. En estos últimos tiempos, y estamos hablando ya de mediados del siglo XIX, sin embargo las manifestaciones de los espíritus han adquirido un gran desenvolvimiento, es decir, un carácter de mayor autenticidad, porque estaba en la mente de las miras de las personas, de todos aquellos que estaban investigando y que estaban llevando a cabo este tipo de cosas. Vamos a conectarlo porque si no conectamos difícilmente lo vamos a hacer. ¿Ahora mejor? Sí. Vale, perfecto. Bueno, como estábamos hablando, toda esta serie de personas que estaban en las miras de la espiritualidad han querido poner término a la incredulidad de todos aquellos, fundamentalmente materialistas, con pruebas evidentes, con pruebas permitiendo a los que han dejado la tierra por venir a atestiguar su existencia y revelar su situación feliz o desgraciada. Cuando hablamos de este tema, pues tenemos que abrir un abanico, como es lógico y natural, porque muchos piensan que cuando pasamos al mundo espiritual, pues resulta que va a haber una transformación en nosotros mismos, que vamos a ser fantásticos, maravillosos, muy inteligentes, cuando verdaderamente a través de las manifestaciones de los espíritus, pues nos han dicho, nos cuentan, nos manifiestan que tal como somos aquí, seguimos siendo al otro lado de la vida, es decir, nos vamos con nuestros conocimientos, con nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo aquello que significa nuestro ser, todo aquello que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, y es lo que nos va a acompañar al otro lado de la vida. Viviendo el mundo visible en medio del invisible, con el que está en perpetuo contacto,
resulta que incesantemente reacciona de uno con el otro. Y esta reacción es origen por una multitud de fenómenos que se han considerado como sobrenaturales, lo que comentábamos al principio, por ignorarse su causa, como así ha sucedido en otros tiempos, por ejemplo, con el tema de la electricidad, de la luz, etcétera, etcétera, que no se conocía hasta que cuando se conoció verdaderamente se encontró la realidad de las cosas. La acción del mundo invisible sobre el mundo invisible, o viceversa, es una de las leyes, una de las fuerzas de la naturaleza necesaria a la armonía universal, como es la ley de la atracción. Es decir, si cesara de funcionar esta atracción entre el mundo físico y el mundo espiritual, se perpetuaría la armonía, de forma que es como si se separase una rueda de un mecanismo. El conocimiento del mundo invisible ha sido en todos los tiempos objeto de las investigaciones y preocupaciones del hombre. Su atención ha sido naturalmente atraída hacia los fenómenos que tienden a probar la existencia del mundo invisible, y no los había más concluyentes que los de las manifestaciones de los espíritus, por cuyo medio sus mismos habitantes revelaban su existencia. Y aquí por qué los tales fenómenos han constituido la base de la mayor parte de los dogmas de todas las religiones. Os voy a contar una historia real, una historia que fue publicada en el almanaque católico titulado San Antonio de Padua, del año 1953. Ellos, la Iglesia Católica, lo tituló La visión del cardenal Pacelli en vísperas de su reinado. Y dice así: el cardenal Pacelli fue en el futuro el Papa Pío XII, si mal no recordamos ninguno de nosotros. Pues dice que en la mañana del 20 de febrero del año 1939 descendió presurosamente a la cripta vaticana un sacerdote y se postró en oración ante el sugestivo y humilde túmulo de Pío X, y luego hizo lo mismo ante el sepulcro provisionario de Pío XI, dejando después rápidamente la cripta. Pues tras visitar el túmulo de San Pedro, situado debajo, como estamos viendo aquí ahora, debajo de la confesionario, volvió al Palacio Apostólico, dirigiéndose a los aposentos reservados al secretario de Estado Vaticano. El sacerdote, aunque vestía de negro y usaba el pectoral de oro y el anillo episcopal, era el cardenal, como decimos antes, Eugenio Pacelli, hasta hacía pocos días secretario de Estado del Papa Pío XI. En el transcurso del día, sus familiares y sus colaboradores inmediatos notaron preocupados que el purpurado estaba extremadamente pálido y pensaron que se trataba de una predisposición originada por el exceso de trabajo que precedió y siguió a la muerte de Pío XI. Sabían también que había preparado la encíclica que el Papa debía pronunciar con motivo del 10º aniversario del Tratado de Letrán, que se había cumplido el 11 de febrero de ese mismo año. El Tratado de Letrán decía: se reconoce la soberanía de la Santa Sede en el dominio internacional. Se establece la Ciudad del Vaticano y así se le reconoce la plena propiedad y la soberanía a la Santa Sede. El Vaticano será considerado territorio neutro e inviolable y se reconoce a la Santa Sede el derecho de delegación activo y pasivo. Como veréis, un documento sumamente importante. Y se esperaba que este iba a ser precisamente el documento que podría modificar los planes políticos de Benito Mussolini, lo que despertaba el interés de los medios diplomáticos, ya que nadie ignoraba que el documento sería vital para la situación reinante entre el Vaticano y el gobierno de Italia. Pero la divina providencia dispuso las cosas de otra forma, ya que en la víspera de esta fecha que estamos comentando moría Pío XI
y el documento ya no tenía razón de ser. Eran días difíciles, muy difíciles, y el secretario de Estado no estaba al margen de esa inquietud, por cuanto tenía información del nuncio de Berlín de que Adolfo Hitler no desistía de su intención de declarar la guerra a Italia. Después de una emocionante reunión con el Sacro Colegio, efectuada en la tarde del 19 de febrero, es decir, la víspera de la fecha que consta en la iniciación de nuestro relato, el cardenal Pacelli volvió a sus aposentos más gravemente preocupado, de acuerdo a lo que era posible leer en su rostro. Tras atender los asuntos pues, más urgentes y tras un leve refrigerio, se refugió a su cuarto privado, como siempre, para comenzar a trabajar. Ya era de noche avanzada, y el silencio absoluto. Y de la vecina plaza de San Pedro apenas llegaba el murmullo de los limpiadores que cumplían con su tarea. En cierto momento vio frente a sí a una figura de tenues contornos, vestida de blanco, como envuelta en una nube luminosa, que avanzaba hacia él. El secretario no pudo reprimir su asombro. Estático, delante de la blanca aparición, solo atinó a decir: «¿Santidad?» «Sí, hijo mío, sí, soy yo. El Omnipotente me concedió la gracia de hablarte. En breve, tú serás el nuevo vicario de Cristo en la tierra, como yo dignamente lo fui un día. Acontecimientos espantosos sacudirán al mundo durante tu pontificado y tu corazón será dilacerado por inmensos dolores. Mantente fuerte asegurando el timón de la Iglesia. El Omnipotente te asistirá y yo velaré por ti. Tú serás el único consuelo hacia donde se dirigirán las esperanzas de millones de seres humanos. Sin embargo, deberás gobernar entre más luto y destrucción de lo que me correspondía a mí. Y en esta oportunidad la divina providencia dispuso que la Iglesia sea gobernada por otro siervo de Dios, más preparado para enfrentarse a la espantosa tempestad que está por caer sobre los hombres. Y ese siervo de Dios serás tú, hijo mío. Que Dios te bendiga». Después de pronunciadas estas sublimes palabras, la blanca figura desapareció. El cuarto volvió a quedar en silencio y a oscuras, y el cardenal Pacelli permaneció durante largo tiempo emocionado por una extraordinaria visión. El Papa Pío X, el que estamos observando aquí ahora, le había anunciado que el Omnipotente le había designado para sucesor del pontífice muerto, es decir, de Pío XI, en el momento más terrible de la historia del mundo. Súbitamente sintió impulso de arrodillarse en el reclinatorio y lo hizo frente a un gran crucifijo donde pasó el resto de la noche orando. A las 6 de la mañana, cuando las campanas de San Pedro informaban que esa era la hora en Roma, fue a oficiar el Santo Oficio y una vez concluido fue a la cripta vaticana a orar ante la tumba de Pío X. Cuanto hemos narrado ha sido extraído precisamente del almanaque de San Antonio, como decíamos antes, de 1953, publicado por la Iglesia Católica. William James, filósofo y psicólogo norteamericano, nacido en el año 1842 y desencarnado en 1910,
fundador de la escuela pragmática, manifestaba que el criterio válido para juzgar toda doctrina filosófica, científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos, y al respecto decía lo siguiente: no hubo época en la historia de la humanidad en la que los hechos paranormales no fueran narrados abundantemente. La acentuada proliferación de los fenómenos paranormales está registrada en los anales científicos desde hace más de siglo y medio, dando lugar a que científicos e investigadores de las ciencias psíquicas dedicaron sus mayores esfuerzos a desvelar la incógnita siempre latente del origen o la causa que promueve estos fenómenos paranormales, es decir, que están más allá o fuera de la normalidad, procurando apartar de ellos el concepto teológico del milagro. Y un repaso a las páginas de la historia nos muestra que los citados fenómenos no son nuevos. Las características de la paranormalidad de los mismos, los personajes que los provocaron o que vivieron, fueron registrados por los cronistas de entonces, lo que permite afirmar que en todas las épocas de la humanidad hubo fenómenos parapsicológicos y sensitivos capaces de provocarlos o bien de servir de intermediarios de los mismos. Los fenómenos que un día fueron gloria de civilizaciones ya muertas, sepultadas bajo las aguas o en las salientes arenas, renacieron después en Egipto, en la India, en la Hebrea, floreciendo entre los misterios de los templos, rodeados de símbolos complicados y rituales severos. Grecia, Roma y las Galias escucharon deslumbradas las voces soberanas en mensajes emitidos por las bocas ¿de quién? De las pitonisas, de las sibilas, las pitias, en divinas convulsiones, es decir, por los médiums de aquel tiempo, como denominaban ellos a los trances, trazando directrices y haciendo revelaciones que el tiempo confirma inexorablemente. Akenatón, el sabio rey egipcio, escuchó voces y concibió el monoteísmo. Abraham fue llamado por mensajeros espirituales en Ur, en Caldea, siendo conducido por el desierto al país de Canaán, donde emanan la leche y la miel. Moisés, guiado por los espíritus del Señor, liberó a los hebreos y en el Sinaí anunció el dictado celeste como la ley indefectible de los 10 mandamientos. Isaías conversó con los inmortales y anunció el advenimiento de Jesucristo. Zoroastro, a los 30 años, tuvo una visión divina y revolucionó el pensamiento religioso de Persia. Ulises consultaba a Tiresia, que era el adivino del templo de Tebas, a quien los dioses privaron de la vista porque revelaba los secretos del Olimpo por medio de la sensibilidad de Circe. Periantro, el tirano de Corintio y uno de los 7 sabios de Grecia, después de matar a puntapiés a Melisa, evocaba a su espíritu. Tiberio, segundo emperador romano, condenó a muerte a Druso por haberlo interrumpido durante una invocación a los espíritus. Pausania, general espartano condenado a morir de hambre en el templo de Minerva, continuó allí en espíritu en lamentable estado, según informaron los cronistas de la época de aquel tiempo. Vespasiano, emperador romano y nombrado procónsul de África, mientras visitaba un templo en Alejandría, manifestó haber visto el espíritu de Basilides. Calpurnia pronosticó la muerte de Julio César a través de un sueño. Petrarca soñó la muerte de su amigo el obispo Colonna. Apolonio de Tiana, del cual hemos hablado aquí varias veces, pensador religioso que viajó por Oriente hasta hacia la India, llevando su mística ideología, estando en Efeso, vio el asesinato del emperador Domiciano, que ocurría allí, en Roma. Alfonso de Leguri, elevado por la Iglesia a la categoría de doctor de la misma,
mientras dormía en Alienzo, asistió a la muerte del Papa Clemente XIV, acaecida en Roma. Abraham Lincoln, ya lo conocéis, en sueños, antevió su propio asesinato ocurrido meses después. Emanuel Swedenborg, teósofo sueco, fundador de la llamada Iglesia de la Nueva Jerusalén, aseguraba en 1743 que se hallaba en relación con el mundo espiritual y allí observaba casas, centros, templos, museos, espíritus, jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Y en septiembre de 1759, encontrándose en Gotemburgo, asistió al incendio que destruyó Estocolmo en esa misma fecha. Gabriel D'Annunzio escribió haber tenido un encuentro con el espíritu de Franz Liszt. Es decir, los místicos de todas las religiones oyeron voces y tuvieron conocimiento del mundo extrafísico, de acuerdo con lo previsto por el profeta Joel, relatado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Qué dice? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros viejos soñarán, mis siervos y mis siervas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. ¿De qué nos están hablando? Nos están hablando de que cada uno de los que estamos aquí tenemos unas facultades psíquicas de poder contactar con el mundo espiritual por diferentes opciones, diferentes facultades, a través de la percepción, a través de la visión, a través de las psicografías, a través de la psicofonía. Es decir, cualquiera de los que estamos aquí, en un momento determinado a lo largo de nuestra vida, hemos tenido siempre contactos con el mundo espiritual. No nos hemos quedado pendientes de cómo debía de ser porque quizás no lo hayamos valorado, posiblemente, pero todos hemos pasado por esa circunstancia. El príncipe Siddhartha, impulsado por una súbita angustia, abandonó la corte donde verdaderamente disponía de una vida muy plácida y se refugió en la floresta permaneciendo en meditación, y a los 35 años encontró la verdad manteniendo contacto con el más allá. Sócrates, en pleno apogeo filosófico, se dejó orientar por su daimon. Recordemos que el daimon es el guía que cada uno de nosotros, el guía espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Pablo de Tarso recibió la visita de Jesús en Damasco y perdió temporalmente la visión. Francisco Bernardone fue llamado por el Señor a las márgenes de un riacho en Spoleto y, reuniendo a la iglesia cambaleante de Roma, reimprimió en ella la sublime orientación de Cristo. Juana de Arco, todos conocemos la historia de Juana de Arco, la historia que fue guiada por visiones espirituales y escuchó las directrices verbales que le suministraban sus guías. Como podemos apreciar, la galería de personajes es sumamente abundante. Podríamos estar toda la tarde recordando personajes que han tenido contacto con el mundo espiritual, tan abundante como para poder negar la existencia del fenómeno paranormal. No obstante, muchos religiosos que suponen que la Biblia es de su patrimonio personal, ante la exposición de estas manifestaciones, citan de forma terminante lo que se lee en el Deuteronomio, es decir, referido a la prohibición de consultar a los muertos. Aquí lo tenemos, ignorando que es profeso que más adelante, en la misma Biblia, en el libro de Samuel, en el capítulo 28, versículos 1, donde se relata la consulta del rey Saúl, este realizó una consulta a una pitonisa, a quien solicitó que llamara a Samuel, que había muerto hacía tiempo y que todo Israel lo había llorado. Pero aquí es necesario tener en cuenta dos cosas importantes. La primera de ellas es la prohibición de Moisés de invocar a los muertos, que no es una negación de la existencia del fenómeno paranormal, cosa que él bien conocía, pues él había sido
educado, había iniciado en el conocimiento del templo como presunto hijo de la hija del faraón, y por lo tanto las invocaciones no podían dejarse en manos de gente inculta y no preparada para ello previamente. También puede ocurrir esto en estos tiempos. Y la segunda es la idea de que sí, de que el fenómeno paranormal es real, pero que su origen es demoníaco y en consecuencia es conductor a una relación directa con Satanás. Cabe recordar que las convulsiones demoníacas o angelicales testimoniadas por la Iglesia en la Gran Noche medieval eran originadas por las facultades psíquicas o mediúnicas de los supuestos poseídos. La ignorancia, causante de tantos males como bien sabemos todos, rodeó a esos fenómenos naturales con lo maravilloso y divino, revistiéndolos de fantásticas imaginaciones que desfiguraron mucho su realidad. Y gracias a los acontecimientos de la ciencia moderna y superando las más complejas hipótesis, los sabios pudieron afirmar que la sobrevivencia del alma, la continuidad de la vida, es una realidad irrefutable. Desde sus principios, la hipótesis del fraude fue apartada y la idea de los fenómenos que eran producidos por Satanás era descartada por la incoherencia que encierra, lógicamente. Y el hecho es incontroversible, porque las almas continúan viviendo. Y a Allan Kardec, el eminente sistematizador del espiritismo, le cabe el honor de haber estudiado y organizado didáctica y ordenadamente los hechos a través de los tiempos en memorables sesiones de investigación psicológica y encontrarles un resultado moral para la humanidad, haciendo renacer del olvido el Evangelio de Jesús en espíritu y en verdad, y extrayendo de esa investigación una nueva filosofía de vida. La filosofía de Allan Kardec, el gran pedagogo francés, que fue presentada al mundo en la ciudad Luz, en París, el 18 de abril del año 1857, eminentemente espiritualista, estaba condenada a chocar con la razón soberana, y fue lo que entonces sucedió. Portador de una lógica fuera de lo común, Kardec expone los fundamentales exponentes del alma en brillantes argumentos, explicando a la luz de la razón misma el alma, su trayectoria, su fuente de origen y su puerto de destino. Después de las experiencias confirmadas por Kardec y otros investigadores, se propusieron descubrir el supuesto fraude de las manifestaciones mediúnicas o paranormales en una sucesión de personalidades que en declaraciones públicas vinieron a confirmar cuanto Kardec afirmaba. Ocholowicz, profesor de la Universidad de Lemberg, recordando la ironía con que leía las obras de William Crookes relacionadas con los fenómenos paranormales por él investigados y confirmados, recordar cómo a través de Florence Cook se manifestaba el espíritu de Kathy King, decía lo siguiente, decía: me sonrojo de vergüenza por mí y por nosotros. Los profesores Zollner y Arsakov estudiaron a Elizabeth Esperance. El resultado de sus investigaciones puede resumirse en la siguiente frase de Zollner: indudablemente, las manifestaciones que produce Madame de Esperance resultan inexplicables mediante nuestros métodos científicos, y no nos queda otro recurso que aceptar la existencia de otra realidad más allá de nuestra cotidiana realidad material. Elizabeth de Esperance escribió un libro muy interesante, Al País de las Sombras, donde cuenta sus experiencias. La verdad es que sus experiencias podían haber sido contadas en 10 libros, no en uno, pero ella lo quiso hacer mientras vivía, precisamente para revisar todo cuanto había descrito. Había nacido el 13 de mayo del año 1849 en Edimburgo, en Escocia, y ella fue una gran defensora del espiritismo, también de la inmortalidad del alma y de la comunicabilidad con los espíritus.
Madame d'Espérance, cuando era niña, jugaba con los espíritus de niños en su casa, que eran tan reales como ella misma. Vivía en una casa cercana a Londres, una casa grande, una casa triste, vieja, donde una gran multitud de espíritus ocupaban casi todas las habitaciones de la casa. Ella se cruzaba con ellos de una manera muy natural, solo ella los veía. Y cuando llegaba alguna visita, o curiosamente su padre había venido de algún viaje, los espíritus desaparecían, se marchaban. En ese tiempo ella tenía un amigo fantasma, podemos decir, una anciana que siempre vestía de negro, con una gorra que encajaba en su cabeza, donde sus cabellos grises y muy alisados destacaban. Ella solía ocupar siempre la misma habitación, y de vez en cuando, mientras Elizabeth compartía su tiempo con su madre, la anciana se encontraba en un rincón de la cocina haciendo calceta, y observaba cuánto trataban allí en ese lugar. Su madre siempre la estaba castigando, siempre la estaba regañando por su actitud. No creyó nunca en ella. Decía que todo cuanto acontecía en la casa, todo era invención. De hecho, llamaron al médico para que la visitase, y Madame d'Espérance estuvo tratándola aproximadamente como unos 8 años. A los 14 años ingresó en un colegio, y nos cuenta en el libro una historia muy curiosa. Dice que encontrándose de vacaciones en un buque con su padre, vivió uno de esos casos más alucinantes que le pueden ocurrir a una persona. Dice que observaba, estaba en la cubierta, y que observaba como otro buque venía directamente a enfrentarse con el que ella estaba navegando, ¿no? Entonces, totalmente alterada, se fue a ver al capitán, contándole aquello que estaba aconteciendo, haciéndole comprender que si no viraba el barco, el buque que venía chocaría con ellos, ¿no? El capitán, que no observaba nada, pues no pudo hacer absolutamente nada, hasta que, en un momento, mientras ella gritaba desesperadamente desde la cubierta, en un momento determinado, cuando el buque llegaba a la altura del barco, el buque desapareció. Ella se encontró en un terreno muy hostil en aquel tiempo, inclusive dentro de su propia familia, salvo su padre que sí creía en ella, porque la veían embustera, y cuando explicaba encontrarse con familiares desencarnados no la creían. Fue investigada por el profesor Zollner en Alemania, por Alexander Asakov en San Petersburgo durante más de 20 años, y también por William Hoxley y el profesor Woodruff. Ellos, los investigadores, preparaban extensas listas de preguntas de todo tipo, casi todas científicas, sobre aspectos de la ciencia, los aspectos de la vida, del mundo espiritual, y las respuestas eran escritas, eran contestadas por la medium, generalmente en inglés, pero a veces lo escribía en alemán o en latín, dos idiomas que ella desconocía totalmente. Estaba asistida por dos espíritus que se ocupaban precisamente de las manifestaciones, de organizar, de dar paso pues a los espíritus que se materializaban junto a ella. Dibujaba los rostros de los espíritus a oscuras, leía cartas con el sobre cerrado totalmente, y entre otros muchos espíritus se manifestaron pues Yolanda, una hermosa joven árabe que fue como Katy King lo fue para Florence Hood, y también Leila. Estas fotografías fueron realizadas posteriormente. Yolanda se materializaba cuando Madame d'Espérance permanecía fuera precisamente de la cabina, porque ella quería observar todo aquello que ocurría. Ella se planteaba muchas cosas, decía, ¿cómo se origina todo esto? ¿De qué manera viene a ocurrirme aquí? ¿Qué parte de mi ser me corresponde a mí y qué parte corresponde al espíritu? Sabemos que las manifestaciones de los espíritus, sobre todo cuando son materializaciones, es cierto que el medium tiene un papel muy importante en ese aspecto, pero las personas que acompañan, las personas que están acudiendo a ese encuentro, también aportan
lógicamente, cosas, su ectoplasma. No solamente el ectoplasma de la medium, sino también el ectoplasma de todos los presentes. Y cuando ese ectoplasma se recoge otra vez, vuelve otra vez a cada uno. No va cada uno a su sitio, sino una parte determinada al que le corresponda. Pues recordemos que acudían a las reuniones personas con enfermedades, personas que bebían, que fumaban, etcétera, etcétera. Y ella estuvo durante muchos años enferma precisamente por ese tema. Una vez publicado el libro de Al País de las Sombras, con fecha de septiembre del año 1897, desde Rusia, concretamente al Sakov, le escribió una carta, que viene en el libro también, agradeciéndole todos sus esfuerzos a lo largo de los años y su interés en demostrar la continuidad de la vida, pero sobre todo porque era un aviso a todos aquellos que pensaban acabar suicidándose, haciéndoles comprender cuánto les esperaba, puesto que su vida, su existencia no terminaba. Y en esa carta le habla precisamente del desdoblamiento observado en una reunión, del desdoblamiento de su organismo, que cita ella en el libro, cuando Elizabeth se vio a sí misma como un ser contemplando a otro. En los tiempos de la fotografía, recordemos que era la época en la cual se realizaban una serie de fotografías, concretamente a través de las lámparas que ponían. Pues en aquel tiempo ella viajó concretamente a Suiza, viajó también a Bruselas, estuvo en París entre los años 1878 y 1880. Se hicieron multitud de tentativas sin obtener éxito ninguno. En 1880 se fue a Suecia y, a pesar de llevar consigo un equipo con 280 placas, no consiguió absolutamente nada tampoco. Y entre 1888 y 1890 se trasladó a Alemania, precisamente con Zollner, y realizó multitud de ensayos y tentativas. Curiosamente, solamente se consiguió una de ellas. Y ya en 1896, en Inglaterra, obtuvo algunas fotografías espíritas. Recordemos que las fotografías eran tomadas a la luz del magnesio, las que hemos visto antes, de todas ellas, y que, por cierto, cada uno de los espíritus que estamos viendo aquí, tanto Leila como Yolanda, tardaban de 10 a 12 minutos en materializarse, y luego en dematerializarse como entre 2 y 3. La última parte de su vida transcurrió en Escandinavia. Fue verdaderamente muy amarga, debido a la enfermedad adquirida en el choque que sufrió un día en un intento brutal por desenmascararla una de las personas que estaban allí presentes. Eso ocurrió en Helsingfors en 1893. Su pelo, el pelo de Madame de Esperance, se volvió blanco durante 2 años y sus pulmones se encharcaron. Nadie más que ella demostró con claridad cuánto sufren los sensitivos por la ignorancia del mundo que les rodea. Recordemos que murió el 20 de julio del año 1918 en Inglaterra. El doctor Masucci, de la Universidad de Turín, afirmaba haber demolido el edificio de las convicciones filosóficas a las que había dedicado parte de su vida cuando conoció los fenómenos paranormales estudiados por el espiritismo. El profesor Lombroso, italiano, padre de la antropología criminalista, informó haber sido obligado a aceptar la inmortalidad cuando las más palpables pruebas cayeron sobre sus ojos. Pero nosotros tenemos que añadir que esas pruebas se basan en que tuvo la manifestación de su madre, que había desencarnado, y su madre le obsequió con un pañuelo de seda que él guardó durante muchos años como recuerdo de ese encuentro. El antropólogo Alfred Russel Wallace escribió con dramatismo: los hechos me han vencido.
tenemos aquí también, como no, al profesor Botacci. El profesor Botacci, después de valerse de un delicado instrumental creado para medir la intervención psíquica del medio en aquellos fenómenos que investigaba, declaró: los escépticos ya no pueden negar los hechos. Recordemos Oliver Bloch, claro que sí. Oliver Bloch, junto con el profesor Cruz, Richet y Lombroso, realizaron multitud de experiencias, todos ellos, aquí los tenéis, sobre medios, desde Madame d'Espérance, Louis-Xavier Paladino, todos ellos prestándose altruistamente a demostrar la continuidad de la vida. Los parapsicólogos Ray y Banerjee, los biofísicos Guimarães Andrade y Han Bender, los psicólogos Morris Netterson, Rita Zeminaran, Edith Fiore, los físicos nucleares Kirchhoff Capra y Hoymar von Frisch. Todos ellos investigaron demostrando la continuidad de la vida, pero sobre todo paliando aquellos conceptos que se tenían de que todas aquellas manifestaciones eran fraudulentas. Pues al espiritismo le compete la tarea indeclinable, pues, de derramar nueva luz sobre la humanidad, sobre este tema que inquieta, que atormenta a las personas, ampliando los horizontes de la investigación racional en los dominios del alma humana, contribuyendo lógicamente a solucionar los enigmas que atormentan a las mentes, que atormentan a los corazones en el torbellino de las ideas y de las creencias. Y es por ello que sostenemos que Allan Kardec fue el primer parapsicólogo, sí, de la humanidad, y que el libro de los medios, que fue creado naturalmente por él con la intuición de los espíritus superiores, fue el primer tratado de parapsicología que haya escrito y que fuera publicado en el año 1862. Muchas gracias. Si damos la luz, lo vemos todo. Perfecto. Pues muy bien. Curiosidades, consultas que queráis, los tramitamos con mucho gusto. Que pronto me veas. ¿Todo bien? Entonces, no. Ya te he oído la pregunta que me has dicho. Sí. Bueno, evidentemente cuando se publicó el libro de los espíritus, pues fue un momento muy importante en la vida literaria, sobre todo del viejo continente, porque hasta aquel tiempo todas las miradas iban dirigidas precisamente a París, donde se encontraba toda la intelectualidad de Europa, básicamente. Los espíritus designaron precisamente presentar el libro de los espíritus allí, porque todas las miradas estaban centradas sobre esa ciudad. Y fue el hecho más importante de todo el siglo XIX, la obra que ha mantenido el despertar de las mentes y del conocimiento. Tenemos que decir también que hubo un gran revulsivo en este tema, ¿no? Porque hasta entonces todas las filosofías, religiones, ciencias, etcétera, hablaban de Dios como un ser, ¿no? Tiene Dios, etcétera, etcétera. Y a partir de ese instante, pues no ocurrió tal cosa. A partir de ese instante, la primera pregunta del libro de los espíritus es: ¿qué es Dios? Nos cambia totalmente el concepto porque no estamos personalizando a nadie. Bueno. Pero independientemente de eso, al preguntar qué es Dios, los espíritus, que ya lo hizo Kardec en aquel tiempo, pues contestaron que era la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. ¿Y cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a que se publique el libro de los espíritus?
Allan Kardec, que entonces se llamaba Hipólito León de Lissa-Rivail, profesor de matemáticas, aritmética, historia, que había mantenido una academia en París, se encuentra con un amigo suyo, magnetizador como él, el señor Fortier, y le comenta que a su vez tiene otro amigo que se reúnen en ciertas casas para conectar con los espíritus. Tú que eres tan curioso en la vida, pues si quieres yo te acompaño y te llevo para que lo veas, ¿no? Bueno, pues efectivamente eso ocurre y le llevan a casa de la señora Plain Mason. La señora Plain Mason era una medium francesa que se reunía periódicamente con varias personas para contactar con el mundo espiritual. Recordemos que entonces, ya a partir del año 1848, con las hermanas Fox, todos aquellos medios vinieron directamente desde Estados Unidos, vinieron para Europa para trabajar en la manifestación de los espíritus a través del movimiento de las mesas, etc., ¿no? En aquel tiempo aquellas personas se ganaban la vida así con esto. Se reunían en salones, en teatros, en lugares públicos donde pagaba a la gente una entrada y por los medios de aquel tiempo pues cobraban y realizaban esta serie de cosas. Y podemos decir, ¿y cómo es posible que los espíritus en aquel tiempo permitiesen que hubiese tantos hechos fenoménicos, que se manifestasen los espíritus de esta forma, que lo hacían tan graciosamente en todos los sitios, ¿no? Y es lógico y natural. Había que despertar a la gente, y la gente únicamente despierta por el tema fenoménico, por el mediúnico. La doctrina espírita, muchos que se incorporan para conocerla, vienen expresamente no porque tienen que analizar su vida y tienen que ver que están confundidos y que lo que somos hoy vamos a serlo mañana y que lo que somos hoy hemos sido ayer, sino simplemente por algo mucho más sencillo, porque estamos construyendo nuestro futuro y según nos comportemos, pues lógicamente vamos a recibir en la próxima experiencia. Pero retomando, decíamos que la gente despierta por el fenómeno y despierta porque ve una sombra, alguien se le sienta en la cama, alguien le dice algo en el oído o se manifiesta algún espíritu en un rincón de la casa, como le ocurría a Madame de Esperanza. Por ahí es por donde empieza el despertar de la gente, no por el otro lado, no por el aspecto moral, no, en absoluto. Eso no cuenta para nada. A mí, que no me cambien mi forma de vida, porque a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es ver a los espíritus, que los espíritus me hablen, que los espíritus me digan. Eso es lo que a mí me interesa del espiritismo. Bueno, pues evidentemente entonces los espíritus tuvieron que actuar inteligentemente, manifestándose para que la gente despertase. Y a partir de ese momento es cuando ellos dictan a Allan Kardec, a Hipólito León de Lissa-Rivail, el libro de los espíritus. En un primer tiempo fueron 300 y pico de preguntas y después 1019, que fue precisamente el despertar espiritual de aquel tiempo. Así comienza la situación. Posteriormente hablamos del Evangelio, sobre el espiritismo, del libro de los medios, como hemos visto ya, pero lo que más nos llama la atención de todo ello es que las personas hasta entonces observaban el mundo de los espíritus de una manera pues fantasmagórica, ¿no? ¿Existen los espíritus? Pues claro que existen los espíritus. Nosotros, como decía muy bien María Jesús antes, somos espíritus que estamos circunstancialmente ahora encarnados, que nos encontramos en esta experiencia, aprendiendo en esta escuela, que es una escuela para todos, y que nos va a servir pues para seguir avanzando, para seguir aprendiendo, porque si nos preguntamos cada uno de nosotros a sí mismo si estamos satisfechos de lo que somos o de lo que conocemos, pues yo creo que honestamente ninguno podemos decir que sí. Tú sí, qué bien.
No, Miguel, yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué crees tú que, por ejemplo, todas las personas que seguimos la doctrina espírita y que creemos en todo esto, las personas que les digas a los que no creen, que dicen que si estamos locas o sí, nos falta algo o cualquier cosa? Pero eso es como todas las cosas. La ignorancia, no llamamos ignorante simplemente al que no sabe leer ni escribir, sino ignorante de las cosas de la vida, pues opina de aquellas cosas que no sabemos. Si nosotros damos una opinión médica a un cirujano, nos diría que cómo somos tan atrevidos a dar esas opiniones, si resulta que ni siquiera hemos pasado por la universidad. Por lo tanto, que para dar una opinión como la que tú me estás comentando, pues siempre es conveniente estudiar, conocer, y entonces poder objetivar aquello que tú me estás diciendo. Pero en aquel tiempo verdaderamente ocurría eso también. La gente buscaba el fenómeno y no buscaba verdaderamente lo que significa la doctrina de los espíritus, que es la transformación íntima de cada uno de nosotros, nuestro comportamiento, nuestra vida. ¿Y por qué? Pues porque sobre todo para las personas que han tenido siempre terror sobre la muerte, pues se les da lógicamente noticias del mundo espiritual, porque el espiritismo es una doctrina consoladora, que nos dicen que nos vamos a reunir otra vez con nuestros seres queridos al otro lado de la vida, que vamos a seguir aprendiendo, que vamos a seguir caminando, que vamos a volver otra vez aquí para reparar errores que hemos cometido, no para pagar, sino para reparar errores y también para aprender como es lógico y natural. Pero fundamentalmente porque ha sido la primera filosofía, doctrina o religión, como lo queráis llamar, que nos enseñó que existía el mundo espiritual, que los espíritus están ahí, que están aquí con nosotros en esta tarde, por ejemplo, ¿no? Y eso la gente lo desconocía. Y para que viesen que era cierto, pues entonces los espíritus se manifestaban en las reuniones que los medios organizaban, controlados por los espíritus que ellos mismos, familiares, se manifestaban delante de los que estaban presentes. Y esto es algo muy importante para la vida de cada uno de nosotros, porque sobre todo piensas que este es un paso más en la vida que todos tenemos y que cuando pasemos al otro lado, lógicamente, pues vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir preparándonos para volver aquí y, lógicamente, aprender cosas que todavía nos faltan a todos. Porque entonces recordamos algo importante. Cuando vemos a niños pequeños, niños de 3, 4, 5 años, que tienen pues, unas facilidades pues, para la música, para las matemáticas, para la medicina, para tantas y tantas cosas, pues no podemos pensar que es una cuestión cerebral. Y vamos a desarrollar por qué no es una cuestión cerebral. Porque cuando existen los encuentros cercanos a la muerte, cuando las personas se quedan con la mente totalmente plana, el cerebro no actúa de ninguna manera, y luego regresan al cabo de unos minutos, etc., ellos te cuentan lo que han observado allí. Usted cogió el bisturí, usted cortó, usted puso un apósito, usted vino para aquí, usted vino para allá. Pero bueno, ¿usted cómo lo puede saber si el cerebro estaba totalmente plano? Porque el cerebro es un órgano más de nuestro organismo físico, como es el páncreas, el riñón, el hígado, nuestro cerebro. Es verdad que nuestro cerebro manda la señal eléctrica a nuestro organismo físico para movernos, porque el espíritu es el que coordina, el espíritu es el que manda, y él es un elemento muy importante. Y si nosotros tenemos que mover los brazos, las piernas, el cuerpo, es gracias al cerebro que actúa y que manda la señal. Dime. Has hablado de fenómenos paranormales y fenómenos benignos. ¿Hay diferencia entre esos fenómenos, si las hay diferencia entre el fenómeno lumínico y el fenómeno paranormal? No, es el mismo. Entonces, ¿por qué es más conocido, se habla siempre más de, digamos, la definición como paranormal? Por los tiempos en que vivimos. Los tiempos, en aquel tiempo, cuando se habla de los fenómenos paranormales, estamos en otra época distinta. Ahora, la mediunidad hoy es un tema ya muy divulgado, es un tema muy conocido,
donde se comprende que verdaderamente los hechos fenoménicos acontecen por la mediunidad de las personas. Pero entonces, que era algo desconocido como paranormal, es decir, todavía la mediunidad no se había manifestado de la forma en que se ha manifestado en los últimos años. Y es más, hay muchos investigadores que no consideran el tema mediúnico, sino que también lo que consideran es la capacidad psíquica de la persona. Son sensitivos, los medios son sensitivos naturalmente, pero el resultado es exactamente igual. Pero no es tal vez se dice paranormal para que se quede más como para que llegue quizá a más gente, ¿no? Que no discriminen mucho, que puede ser eso. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, yo quería preguntarte, ¿cómo está actualmente la investigación sobre el espiritismo y sobre los fenómenos paranormales? Porque realmente están surgiendo como muchos movimientos, muchas personas que de alguna manera están diciendo que son medium, es decir, hay como una oleada ahí que se ha levantado ahora. Entonces la doctrina espírita y vosotros como espíritas, ¿cómo se está tratando este tema? Bueno, muy sencillo. Todos, como decía en la conferencia, todos somos mediums, todos tenemos percepciones, pero hay mediums espíritas y hay mediums que no son espíritas. Y hay espíritas que no son mediums y hay espíritas que sí son medios. Diferencias. Pues los medios espíritas son aquellas personas que trabajan en colaboración con la espiritualidad cuenta con ellos de una manera altruista. ¿Para qué? La mediunidad se nos ha concedido a todos nosotros para aplicar la caridad. ¿Y qué es la caridad? Pues la caridad es esclarecer a aquellos espíritus, por ejemplo, pues que no saben que han desencarnado, que no saben dónde se encuentran, que todavía están imantados a su casa, que viven allí, que no han reconocido que han dejado la parte carnal. ¿Por qué? Pues porque se siguen viendo como nos vemos nosotros ahora. La última apariencia que podamos tener es la que nosotros vamos a tener cuando pasemos al mundo espiritual, porque así nos reconocemos además. Luego, por otro lado, hablamos de los medios, que lógicamente pues pueden recibir comunicaciones, como hemos visto a lo largo de toda la historia, ¿no? De distintas religiones, de distinto estado, hombres, mujeres, niños, de todo tipo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, la divinidad es algo innato en cada uno de nosotros. Por lo tanto, ellos que lo enfocan desde otro punto de vista, un punto de vista quizá pues más comercial, pues ellos serán responsables de esa actuación, de ese encaminamiento que puedan tener con su divinidad. ¿Por qué? Porque si aquí te dan la facultad psíquica de poder ayudar a la persona que tienes ahí al lado cuando hablas con ella, que tiene un problema, y tú sin darte cuenta, le dices aquello que él tiene que sentir, tiene que percibir, porque Dios ayuda al hombre a través del hombre. Tú le estarías ayudando a él, Dios estaba ayudándole a través de él. Lo que ocurre es que en estos tiempos, en los cuales vivimos, en un tiempo donde proliferan todos estos videntes, futurólogos maravillosos, sensacionales, pues es una oportunidad naturalmente para ellos, porque no tienen ninguna conexión con el mundo espiritual altruista, para beneficiarse de esta serie de cosas. Y en ese terreno no vamos a entrar. ¿Más preguntas? Sí, dime. ¿Qué le llevó a Allan Kardec a descubrir desde que él frecuentaba la sala donde existía lo de las mesas voladoras, a investigar medio por medio en distintos países para poder eso es, escribir el libro? Entiendo perfectamente. Eso es. Pues sobre todo porque él era un gran pedagogo, esto es lo primero. Segundo, porque era algo que había despertado en su vida, un interés, algo que le inquietaba, ¿no? Decía a su amigo, yo no creo que una mesa por sí misma, una cosa, te pueda transmitir mensajes, vamos, esto no me lo cuentes, Pues no, tú vete conmigo, ya verás tú cómo esto es así, que no puede ser. Entonces él asistía, ¿y qué ocurría? Que entonces eran los golpes que daban las patas de las mesas, y él mentalmente
mentalmente, sin preguntar, a las personas que estaban allí directamente, preguntaban, y entonces la mesa le contestaba. Y no solamente estuvo con la señora Mason, estuvo con otra serie de centros, de casas donde se realizaba el tema de la mediunidad entonces, constatando verdaderamente si aquello que le habían contestado en aquella casa le volvían a contestar en la otra, confirmando hasta que el espíritu de verdad, el espíritu que había vivido con él cuando era druida, se llamaba Allan Kardec, precisamente, que le da para que coja este nombre, le dice que lo que tiene que poner en marcha es todas las preguntas que él ha ido formulando, que las tiene que organizar de una forma que la gente tiene que saber de ello. Porque entonces, ¿para qué es? El conocimiento que se da de los espíritus a las personas, de acuerdo que el primero que lo recibe es el medio, estoy conforme con ello, pero es para que trasciendan. Si es algo que va a beneficiar a muchos, tiene que trascender. No puede ser para que tú te lo guardes. Entonces fue uno de los motivos. Usted tiene que planificar esto. Y es más, cuando él escribía alguna contestación que no era correcta, le llamaban la atención, dando golpes en la pared o en la mesa o en algún sitio de ellos. Eso no es así como hemos contestado. Eso fue lo que le llevó a Kardec, precisamente. El compromiso que había adquirido, aparte, lógicamente, de que las personas que tienen este tipo de responsabilidad no es una cosa ocasional ni casual, es una cuestión causal. Es decir, ya venía predestinado precisamente a poner en marcha la doctrina de los espíritus. De hecho, durante 50 años estuvo preparándose. Él nació en 1804 y estuvo hasta 1854 ahí preparándose. ¿Y cómo se preparó ahora? A través de los estudios, de las clases, etc. ¿Más? Bueno, una cosa que es un poquito rara. No sé si se habla, hay medios que hablan de que es posible una reencarnación en la propia vida. En la misma vida, una reencarnación. Porque, bueno, yo es una experiencia que he tenido además también, ¿no? He tenido muchas de ellas y además me acuerdo perfectamente porque era casi, no era un sueño lúcido, más que eso. La imagen física, fisiológica, electromagnética de sentirme en el cuerpo y estaba viendo incluso decir, naceré niño o niña. Entonces yo estaba observando, digo, que naceré niño o niña, estaba en un hospital. Al final no apareció nada de eso. Seguí en el mismo cuerpo, pero me di cuenta que mi mundo trascendió de todo. Todo se perdió, empecé a tener gustos diferentes, toda la gente fue distinta. Y luego, a partir de eso también, la comunicación a través de móviles y la televisión. Sí, esto es normal. Los espíritus entonces se manifestaban a través de los medios que tenían entonces, de las mesas, etcétera, ¿no? O de la misma cestita, una cestita donde se ponía un lápiz y sujetaba la cestita y la cestita se movía porque tenía el lápiz y escribía, ¿no? Pero hoy estamos viviendo en otros tiempos tecnológicos. Lo que yo quiero decir últimamente, por ejemplo, el móvil a las 3 de la mañana se cae, se pone a dar mensajes solos, raros. Sí, pues. Hace unas. Además, todo tiene mucho sentido. Incluso se puede caer, sale la batería, se vuelve a montar solo. No sé. En la televisión lo mismo, es decir. Pero no entiendo yo porque si es verdad que puede haber algo de ahí, algo de eso. Si puede haber algo de eso, sí. No, me refiero si es verdad porque incluso en Facebook me aparecen cosas que yo no he puesto y además tiene mucho significado para mí también. Sí, pues eso sería una indicación de que tiene usted alguna asistencia espiritual por ahí que le está usted perjudicando, ¿no? Porque verdaderamente es a las 6 de la mañana ocurre eso, pues ya me contaba usted qué clase de espíritu es el que tiene usted por allí y está pues modificando su vida ese tiempo. Los espíritus superiores, y lo voy a recordar aquí con un poco ya de énfasis. Sí, no se dedican a perturbar a la gente. ¿Comprende? ¿Quiénes son los que perturban? Pues espíritus pues, ignorantes. No podemos decir inferiores. Espíritus ignorantes que no son conscientes del malestar que le están realizando a usted. ¿Comprende? No, pero a veces incluso mensajes que me están diciendo que el camino que tengo que coger es este, que estoy equivocado. Pues que se lo digan a las 3 de la tarde. Si a mí me lo ponen a las 3 de la mañana, como algún día me han despertado a las 3 de la mañana,
Pues imagínese usted, me han despertado por el teléfono, no por otra cosa, ¿no? Nada de espíritus, espíritus encarnados. Qué fácil. Pero usted sabe la hora que es. Vamos a ver, sí, hay dos partes. Los mensajes estos son en los días normales, en momentos ¿Tú normales. qué quieres saber, Rodrigo? Y vamos a cambiar. Vale, vamos a darle la palabra a otra persona para no capitalizar, ¿sabe? Simplemente me hace reflexionar, porque después del conocimiento que hay de todos los fenómenos paranormales de tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta época todavía y que haya gente que no crea en la vida espiritual? Y ya no me refiero solamente a la gente normal, sino a gente que va a las universidades, que en teoría tendrían que reflexionar sobre la vida. Hay de todo, y sobre las cosas. hay de todo. Claro que hay de todo, pero poco. Pero hay de todo. Pero poco. El tiempo es el que nos marca el futuro a cada uno de nosotros. Yo he llegado a la conclusión de que, aparte ya de que las personas no somos, en líneas generales, no somos muy reflexivas, he llegado a la conclusión de que muchas veces lo hacemos por rebeldía. Por decir, pero ¿por qué tengo yo que creer en algo? Porque lo que estamos explicando, tú lo decías muy bien antes, o sea, la teoría del espiritismo, tú puedes contar lo que es el espiritismo y la gente lo ve como una teoría. Te voy a contar una cosa. Perdona, Sí, vale. Lo ve como una teoría, Vale. Simplemente como otra teoría cualquiera. Pues mira. Pero claro, hasta que no llega la confirmación, pues el individuo no empieza a creer. Mira, son 5 minutos solo, 3 minutos. En el libro de Elizabeth Esperance hay un momento en que ella se plantea lo siguiente. Imagínate una persona que materializa espíritus de una forma como... Pero vamos, en una misma reunión 12 o 14 espíritus, con eso ya te digo todo. Vale. Y dice, en relación con lo que tú me estás comentando, al mismo tiempo, con ardor misionista, se apoderaba de mí, no dejándome un momento de reposo. Soñaba, combinaba planes para hacer conocer y extender la realidad del mundo espiritual y los medios de comunicar con sus habitantes, pero todo fue inútil, sea porque el mundo nada deseaba saber, sea porque no tenía el poder de producir los fenómenos satisfactorios a su gusto. Nunca había tenido la idea de que alguien pudiese dudar de mis relatos referentes a los diversos fenómenos. También me era muy desagradable el ver descubiertas estas dudas por un funcionamiento de cejas o un encogimiento de hombros. Es decir, a mí me da igual eso que tú haces, ¿no? Si mis oyentes eran bastante corteses para evitarme todo comentario. Expuse mis dificultades a mis amigos espirituales, pidiéndoles instrucciones, y me aconsejaron tuviera paciencia, que no intentase instruir a los demás antes de serlo yo misma, ni reformar el mundo, ni corregir la iglesia, sino simplemente hacer el trabajo lo más inclinado al bien. Intentando seguir estos consejos, me era con frecuencia difícil saber cómo había que obrar. Cuando me encontraba rodeada de personas que tenían gran interés por la cuestión espiritista, me creía culpable al rehusar sus auxilios, aun cuando dudase de la sinceridad de su profesión de fe. En verdad era una obra desconsoladora de cumplir, y si no hubiese encontrado una o dos notables excepciones en este abismo de desengaños, es posible que mi valor no hubiese sido grande. Y es normal, porque hoy en día, y todos los que somos espiritistas lo sabemos, nos hemos llevado porque yo ya paso olímpicamente de todo eso, pero cuando yo desperté, cuando yo conocí el espiritismo, pues intentaba hacérselo llegar a todos aquellos seres queridos míos. ¿Por qué? Porque yo había hecho un gran descubrimiento que me había enriquecido y que me enriquece la vida. Y pasaban como van esperando olímpicamente de todo. Pero es natural, porque si tú has ido a un viaje y has tenido un viaje estupendo, si tú has ido a comer o a cenar con unos amigos y el resultado es positivo, ¿qué es lo que tú quieres? Transmitírselo a tus seres queridos, a tus amigos, a todos aquellos que conoces. Todos hemos pasado, todos aquellos que somos espiritistas, hemos pasado por esa época, en la cual hemos intentado hablar con fulano, con mengano, con mi madre, con mi padre, con mi tío, con mi hermano, con mi primo, con mi sobrino, y hemos sido rechazados. Yo he dejado de tener amigos precisamente por eso.
mí no me hables de estas cosas que tú haces. Bueno, no te preocupes. ¿Comprendes? Y le pasó a Madame d'Esperance. ¿Comprendes? Nos pasa todo. Pero eso es un problema de los demás. ¿Qué es lo que te da la experiencia de que tú, después de los desaires que tú has tenido, pues ya no vuelves a hacerlo más? Nosotros, aquellos que divulgamos la doctrina, ¿cómo debemos de actuar? Exponiendo, no imponiendo. Aquel que tiene hambre es el que te pide de comer. El que no tiene hambre, por mucho que tú le ofrezcas lo mejor que tú le puedas ofrecer, no te lo va a admitir nunca. Esto es una pauta que todos aquellos que estamos dentro del movimiento espírita debemos de tener muy presente. Porque de esa forma también nos protegemos. Porque cuando tú tienes este tipo de rechaces, pues te sientes lógicamente herido. Porque tú lo has hecho con toda la buena intención del mundo. Para que despierte, que todavía están a tiempo. ¿Comprendes? Más preguntas, si no, terminamos ya. Creo que lógicamente... A ver, Óscar, perdóname, ahora mismo. Lógicamente tendrá que ver que en la sociedad de Occidente, sobre todo, vemos, bueno, todos hemos visto la muerte como algo negativo siempre. Siempre. Y nos queremos alejar de todo lo que esté cerca de la muerte, ¿no? Algo malo, algo triste, algo oscuro, también la ven como algo oscuro. Hombre, sobre todo además las personas con más edad pues tienen un gran pensamiento muy negativo, que es el tema de la cercanía de la muerte, ¿no? Y si conociesen un poquito más, si hubiesen tenido la oportunidad un poco de armonizarse, de conocer, de profundizar, pues no tendrían ese reparo, no tendrían... Hombre, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos gusta morirnos, eso está claro. Yo no quiero morirme, pero me tendré que morir porque desde que he nacido estoy empezando a morir. Pero veo la vida de una forma distinta a como lo puede ver otro, que es nacer en la cuna y morir en la sepultura. Y se acabó. Y lo que más te puedas llevar de esta vida, materialmente, mucho mejor. Pues perdóname, pero vas a tener que repetir la clase en la próxima. Porque no has modificado nada, no has mejorado nada. Te han dado la oportunidad de mejorar, de ampliar, de conocer, de progresar, y has pasado por la vida como una maleta. Igual, exactamente igual. Te han llevado de aquí, te han llevado para allá. ¿Entiendes? Ahora sí, perdóname. Ahora repito yo la pregunta. No. ¿El medio que hace mal uso de la mediunidad puede perder? Sí, claro. Preguntaba que si un medium que hace mal uso de la mediunidad lo puede perder. La puede perder, sí. Pero también la puede mantener con la asistencia de espíritus de vibraciones inferiores. ¿Qué ocurrirá con este tipo de espíritus? Pues te lo voy a explicar ahora muy sutilmente. Nosotros nos movemos por vibraciones. El universo son ondas, vibraciones. Cuando el medium sintoniza con los espíritus con él, siempre es a través de la sintonía. Es decir, yo acostumbro a decir una frase que me gusta mucho, y es que dime cómo vives y te diré quién te acompaña. Si yo vivo de una forma determinada, volví a tener las entidades espirituales que corresponden a mi forma de vida. Si yo soy una buena gente, volví a tener espíritus normales, buena gente. Pero si resulta que por otro lado soy una persona inclinada a poner la zancadilla al que está al lado, a discutir en la familia, a dedicarme a inflarme, a chutarme, o no hablo de las otras cosas porque ya sé que muchos de vosotros lo hacéis y entonces os vais a tirar mi cuello. Entonces mejor, ¿qué ocurrirá? Pues que todos aquellos espíritus que están en sintonía con todas estas cosas, con estas adicciones, mira que bien he quedado, con estas adicciones, pues resulta que son los que me están acompañando todos los días. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual ellos también tienen esa necesidad de fumar, de beber, del otro. Y entonces se acercan a nosotros. Yo como bebo mucho, pues cuando yo bebo, pues ellos exhalan lo que yo estoy tomando. O cuando yo fumo, se acercan al humo. Porque no dejan de tenerlo. Están tan imantados a esa serie de cosas que lógicamente son compañeros nuestros.
Por ahí, dime. Sí, con respecto a lo que decía hace un rato Rodrigo, y lo que decías tú, lo que me gustaría preguntarte es lo siguiente. Rodrigo decía que hay una cantidad de gente en este planeta que es refractaria a la idea del espiritismo, de todo. Oscar decía Del espiritualismo. El espiritualismo en general, sí. No, espiritismo. O sea, como contaba recién Oscar, también dijo, el tema de la muerte es muy importante. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Debería ser diferente? ¿Por qué? Porque evidentemente lo que llamamos Dios, dice, los tiempos de Dios son los de Dios y no los nuestros. O sea, y todo es un proceso global, sí, universal y personal. Claro, por lo sí. tanto, Rodrigo, creo que no deberíamos preocuparnos por eso, porque lo que va a suceder exactamente cuando tenga que suceder. Y si tú puedes decir, bueno, yo estoy contento porque he despertado, sí, claro, por lo menos sí, en este aspecto, sí, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo contigo, Dani, porque ¿sí? El tiempo es el tiempo, Exacto. ¿comprendes? Y porque no todos tienen por qué despertar. Es decir, el despertar de la conciencia, que es el despertar al conocimiento, no todos van a despertar. ¿Por qué? Porque, como ya hemos comentado tantas y tantas veces, que repetirnos mucho, no todos estamos en el mismo nivel evolutivo. Si aquí somos ahora 80 personas, o las que seamos, pues posiblemente habrá 80 niveles evolutivos distintos, ¿comprendes? Y no todos tenemos que estar en esa situación, porque dicen que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Es la conciencia, esa es la despertar de la Es la conciencia. conciencia. Sí, ¿sabes qué pasa? Que para romper un poco el estado en el que estamos de la discusión, todos los que somos espiritistas o creemos en el espiritismo, pues evidentemente, como decía antes Miguel, pues nos esforzamos en llevar nuestra creencia, que más que una creencia es una razón de ser, porque nosotros tenemos aquí muchas experiencias que no tienen vuelta de hoja. O sea, que no solamente son creencias, sino es sabiduría. Pero bueno, aparte ya de eso... Yo quiero hacer una connotación en lo tuyo, Rodrigo, que nosotros no somos dogmáticos ninguno. No, ya, bueno, ya Por lo eso sí, cuando sí. hablas de la razón me parece muy acertado. Ya Que digas, la razón nos conduce a dónde. Sí, claro. Porque nosotros primero aprendemos, comprendemos y creemos. Y creo, sí. Fíjate qué pasos tan distintos, tan distintos. Sí, sí, sí. Vale. Pero yo, en este sentido, lo que decía, que como Miguel y como yo y como otros muchos de los que estamos aquí, que intentamos llevar la creencia a la gente para que no tenga esa angustia de decir... Un ¿qué va a pasar consuelo, conmigo? además. Claro, un consuelo. Pues a mí, esto ya lo he contado aquí, a mí me ocurrió un día que yo estaba en el ambulatorio y estaba yo con dos señoras que ya eran mayores, probablemente mayores que yo, y no sé cómo salió la conversación y estuvimos hablando y yo les decía, la muerte no existe, no se preocupen ustedes, porque la muerte queda, el cuerpo físico sí queda aquí, pero la vida espiritual sigues viviendo tal y como sigues viviendo aquí. Y una de ellas me contesta diciendo, pues ya me ha arreglado usted el día. Ya me ha arreglado usted el día, claro. Y tenía razón ella, porque claro, una persona que no cree en nada y que piensa que cuando muere se terminó todo, alguien que viene a decirla que no, que la muerte no existe, que existe la muerte del cuerpo, pero que la vida sigue igual. Vas a tener los recuerdos, los sentimientos, etcétera, etcétera. Todo lo demás lo vas a tener intacto. Pues claro, te habla. Gema, dime, Gema. Sobre el futuro. Has hablado de todas las disciplinas, de todos estos estudiosos, los psicólogos, físicos, todas estas Los personas, físicos, todos. los médicos, todas estas personas que están intentando estudiar el tema de la espiritualidad. ¿Tienen conocimiento también de la doctrina de Kardec, del libro de los espíritus, o ellos la van conociendo por otro camino? Pues no te puedo contestar porque cada tema, me imagino que ellos centran fundamentalmente, no desde el punto de vista de doctrina ninguna, sino desde el punto de vista de la investigación, de la ciencia, que es muy distinto. Y cuando hablamos de la ciencia no estamos hablando ni de doctrina, ni de religiones, ni nada por el estilo. Estamos hablando de la ciencia, de aquello que ellos puedan verificar, ¿comprendes? Algo que se repite, que no es una cosa causal, sino que se repite. ¿Entiendes? Sí, dime. Con lo que floreció el espiritismo y se expandió en todo el siglo XIX, ¿por
qué crees que en el siglo XX está Europa, por lo menos, está en minoría? ¿Por las guerras mundiales Ha o habido, por, claro, o ha por habido, las ha habido unas religiones? guerras importantes. ¿O por las religiones tradicionales? No, yo creo que ha habido unas guerras muy importantes donde la mayoría de las personas que tenían este tipo de creencias han desaparecido y los que han permanecido, bueno, desaparecieron, y los que heredaron pues de los padres las creencias, etcétera, pues les ha costado mucho, porque ten en cuenta que nos hemos encontrado con un tema social Antagónico con las religiones. muy complicado, y además porque también después de la guerra, de las guerras, Sí. diremos que la religión católica ha estado manteniendo ese dominio sobre la gente, ¿no? Y que no ha permanecido ningún instante que espiritualistas, no ya hablemos de espiritualistas, se pudiesen manifestar de una manera abierta, ¿no? Lo Han condenan, estado ¿no? persiguiendo siempre, continuamente, ¿no? Claro. En España el ser espiritista era ir a la cárcel, ¿eh? Y a la cárcel hasta el año 82. Es que no podía ser libre pensador tampoco. ¿Comprendes? Hasta el año ibas a la cárcel, ¿eh? Y han matado a bastante gente por ser espiritista, por reunirse precisamente, ¿eh? O sea que ya con eso ya te quiero decir tú, ¿eh? Y en otros países pues no han tenido esa sensación, ¿no? Francia, que debiera de ser, por ejemplo, pues un país evidentemente sí, pues no lo es. ¿Quiénes son? España es un país verdaderamente mucho más notable que todos ellos, mucho más que Francia, que Italia, que Bélgica, que Alemania, mucho más. Aquí hay un movimiento espírita que no lo tiene en ningún sitio. Portugal es muy parecido a nosotros. Pero sobre todo está en Sudamérica. Sí, bueno, la parte de Latinoamérica sí hay mucho, aunque en Latinoamérica lógicamente se realiza de una forma un poco distinta. Cierta mezcla. Hay una mezcla con la santería africana, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Motivado por las personas que viven aquí, como en la ciudad. Perdón, ahí sí discrepo yo un poquito. Yo vengo de Bueno. Colombia y allá se sigue lo que es el espiritismo kardeciano en sí. No tiene nada que ver con otras corrientes. Pues me alegro mucho. ¿Ya? Por lo menos en Colombia es así. Ya. Y Brasil también. De Brasil, que es como la cuna donde salen. No profundicemos, porque si profundizamos sabemos también las corrientes paralelas que existen en toda esa serie de cosas, en todos estos sitios, donde hay una influencia bastante notable. Evidentemente que el espiritismo en estos sitios tiene una fuerza muy importante, pero también paralelamente hay otra serie de corrientes espirituales que sí, ¿eh? Sí, pero no es espiritismo. No, claro, por supuesto, es otra cosa distinta. Es otra cosa distinta, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí.